Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jules, soy dibujante de cómics y diseñadora visual con background en diseño UX UI y desarrollo front. Me encanta dibujar, me dedico a los cómics desde hace unos 6 años y quería hacer este pequeño podcast para ayudarlos a crear su propio cómic sin morir en el intento. Y lo digo porque he pasado por ahí y la verdad que es una experiencia, por un lado, bastante frustrante, como artista lo digo, pero a la vez es muy enriquecedora. Así que quería compartir mi experiencia para ver si les funcionaba. Y de hecho intercambiar opiniones, porque por ahí mi método no te sirve del todo, pero por ahí a vos se te ocurre una idea que es muchísimo mejor y bueno, podemos hacer un intercambio equivalente, como diría Edward Elric. Este audio forma parte de una serie de podcasts sobre cómo crear tu cómic. Y esta es la parte 1 de las ideas. Así que, bueno, vamos al ruedo. Hay muchos tutoriales, esto voy a ser muy sincera, hay muchos tutoriales en internet sobre lo que es creación de cómics, pero hay muy pocos que se enfocan en lo importante, en lo que realmente te motiva a crear un cómic, que es la idea. Y la idea es la base fundamental de todo. Porque vos sin idea no podés hacer nada. Y esto lo voy a decir de la siguiente manera. A ver, uno empieza dibujando un cómic, dibujar un cómic, aunque sean 4 viñetas o sean 98 tomos, tenés que estar comprometido. Te tiene que gustar la idea, o por lo menos cerrar lo suficiente como para que vos digas, ok, vale la pena que yo haga el esfuerzo suficiente para crear. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, tenemos una idea que nos vuela a la cabeza y que decimos, no, yo la verdad que quiero contar esta historia porque, no sé, porque me parece desafiante y qué sé yo. Voy a poner un ejemplo claro. Tenemos dos personajes que se conocen en una junta con amigos en común y estos personajes les gusta hacer asado. Soy de Argentina, así que voy a hacer un ejemplo bastante casual, digamos, clásico. A esta gente le gusta hacer carne a la parrilla, pero tienen sus métodos totalmente opuestos. Entonces tenemos por un lado a Fede, que es el asador tradicional, que dice, no, esto se hace así, así como lo hacían en el campo. Y tenemos a Marcos, que hace el asado de forma más gourmet y le gusta experimentar con otras cosas porque es chef o tiene ínfulas de ser chef. Y nada, quiere dar su opinión y entre los dos empieza una serie de respideces que los llevan al punto de competir en una competencia de asados internacional, valga la redundancia. Y vos decís, bueno, ¿por qué me gusta esta historia? Y me motiva porque primero voy a dibujar asado, o sea, voy a dibujar carne y y es un desafío porque se tiene que ver rica. No, por ejemplo, en mi caso no estoy tan acostumbrada a dibujar comida, pero siempre que he dibujado comida me ha gustado el resultado, entonces es como otro desafío más. Y después digo, ¿es lo suficientemente buena para ser contada, digamos, al resto de la gente? Porque por ahí vos decís, tengo esta historia, que no sé qué, y por ahí está buena para vos, pero no para el resto. Digo, bueno, esta competencia de asadores, ¿por qué? ¿Qué puede tener de interesante? Que acá viene, por ejemplo, el toque manga, digamos, el toque que le da Asia a este tipo de historias. ¿Qué puede tener de interesante? Una historia de dos asadores compitiendo más que por orgullo que por otra cosa en una competencia internacional de asado. Porque hasta ahí parece todo re normal. Y podríamos hacerlo tipo corte y Sekai, que esa competencia de asado sea en otra dimensión, que fueron todos los que sabían hacer asado, fueron secuestrados de sus vidas y bueno, cayeron ahí y ahora es todo como una lucha tipo, no sé, los Juegos del Hambre barra Squid Game para ver cuál es el mejor asador, pero todo en plan supervivencia. O lo podríamos hacer directamente mucho más fácil, tipo corte Slice of Life, comedia y lo que te interese la historia sea la dinámica entre los dos personajes, porque uno, el más tradicional, por ahí puede ser súper desaforado con las ideas del otro, y el otro, el que es más gourmet, puede ser muy rancio, o sea, en el sentido puede ponerle cosas raras, tipo, no sé, al asado ponele tinta de calamar, y el otro está como, ¡oh! Vas a arruinar mi carne preciada de vaca, que fue, qué sé yo, que fue
Fue, la traje de Mendoza con un esfuerzo y sacrificio enorme, ¿viste? Como, no. Bueno, por ejemplo, ¿no? Meter a los personajes en situaciones que al lector le digan, ok, quiero seguir esta historia, ¿no es cierto? Y de paso también uno se desafía creativamente y disfruta del proceso, porque la idea es justamente cuando uno hace un cómic, es un proceso largo, independientemente del contexto y el formato que lo vamos a ver un poco más adelante. Digamos, seamos muy claros, si la historia no te termina de cerrar, pensala, hacer preguntas, fíjate cómo podría cerrar, probá, o sea, hacer una lluvia de ideas en el sentido de, qué sé yo, voy de nuevo, yo estoy contando la historia de dos asadores, tiré lo de la idea del Isekai como extremo creativo. Por ahí garpa, por ahí es una mierda. Pero si a mí me gusta, ya dibujarla, ya pasar por todo el proceso creativo, va a ser muchísimo más fácil que si yo estuviera, ay, no sé, la verdad, no sé si me cierro, ay, no sé si tengo la capacidad. Primero, es muy importante a la hora de hacer cómics, casarse con la idea. Segundo, y esto es más a nivel personal, hacelo. Hacelo y bueno, no, pero no sé dibujar carne. Bueno, no, hazlo igual. Hazlo igual porque vas a aprender. A ver, uno no sabe y hasta que lo prueba no aprende. Esto es absolutamente con todo. Por ahí al principio decís, esto va a estar cambiando paneles cada 5 minutos, pero bueno, nada, hasta que le encuentres la vuelta y digas, me gusta este estilo, me gusta dibujar así, me gusta. Estas son cosas que van definiendo. Pero primero y muy importante es estar casado con la idea y segundo y más importante es tener la voluntad, la disciplina y la perseverancia de seguir con esa idea. ¿Y a qué voy con esto? No importa si es para un editor, no, hacerlo por uno mismo, como diciendo, hice un cómic y lo terminé. No importa si lo publiqué o no, pero acá está hecho. Aunque sea un cómic de 3 hojas, lo hice. ¿Entendés? Me senté, lo planifiqué, pensé el guión, pensé los personajes, definí los diseños, definí si era color o blanco y negro, y en X cantidad de tiempo, que lo vamos a ver más adelante, lo hice. ¿Y qué va a pasar con eso? Cuando vos ves que ya hiciste algo, te motiva a hacer otra cosa más relacionada a ese algo. Entonces, si vos viste que pudiste hacer un cómic de 3 o 4 hojas, decís, hey, puedo hacer uno de 8, hey, puedo hacer uno de 16, como hacen semanalmente o bisemanalmente los japoneses. Bueno, en este caso, si querés meterte esa presión, podés, no tan al principio, pero podés, hey, puedo hacer un Tonkebon o un Kansenman, que son más o menos 167 páginas. Cada cual tiene sus procesos, su método, pero la idea es, dentro de lo posible, terminarlo o hacer un 85%. ¿Por qué? Porque ayuda mentalmente a que uno se anime a encarar otro proyecto. ¿Y a qué voy a ir con esto? Porque más adelante voy a hablar de una experiencia personal, pero después de explicarles todo el proceso. Entonces, volvamos a la idea que estamos hablando antes, que era de que ya decimos que esta idea me gusta, la voy a hacer porque la verdad me parece recopada, es un desafío re lindo. Digo, bueno, listo. Contexto. El contexto son 2 cosas, son el tiempo y la longitud. ¿A qué voy con esto? Si uno hace un cómic autopublicado, sobre todo digital, no tiene tanto en riesgo lo que es el tiempo, porque en realidad uno cuando lo empieza, nadie sabe que lo estás haciendo hasta que vos lo anuncies. Y ahí hay que hacer un gran equilibrio entre lo que es la ansiedad de anunciar que estás haciendo un proyecto cuando recién lo estás empezando y el tiempo que transcurre desde que anunciaste hasta que publicaste. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Y la longitud, ahí es lo que hablábamos hace un rato. Si vos tenés una idea que sabés que te va a tomar 20 tomos, por ahí que no sea tu primer proyecto. ¿Por qué? Porque te vas a frustrar muchísimo, porque hay cosas que no sabés, hay cosas que solo se aprenden haciendo. Así que por ahí deja la idea de los 20 tomos, tenela guardada, tenela como un objetivo a largo plazo, pero empezá con una idea más corta. Por ahí un on-shot con el protagonista de esa idea de 20 tomos. ¿Entendés? Por ahí no la publicás, pero te sirve a vos para dimensionar cómo reaccionás vos al proceso de trabajo, qué cosas te sirven más, qué cosas no. Y voy a poner otro ejemplo. En este momento, a la hora de grabar este podcast, está el concurso de norma editorial que termina en septiembre, a fines de septiembre. Entonces, bueno, ahí ya tenemos, por ejemplo, una limitante de tiempo. Según cuando hayas visto, decís, ok, ¿llego o no llego? En el caso del concurso de norma editorial, cuando uno lee las bases de condiciones, dice que son 8 páginas, o sea, es un cómic blanco y negro, 8 páginas de estilo manga, donde vos tenés que contar en estas 8 páginas una historia lo suficiente
suficientemente interesante como para que gane, y esa historia después se va a publicar en un tomo único de 167 páginas. Entonces ya el proceso es otro. Por ejemplo, yo quiero contar yo tengo una idea para el concurso, pero hay una de las reglas que dice que no puedes contar nada, así que voy a volver al tema de los asados, de los chicos asados, para dejar otro ejemplo de a qué me refiero con esto. Por ejemplo, yo tengo 8 páginas para decirle tanto a los jueces como a los potenciales lectores de qué trata mi historia. Esto se hace también un poco en las editoriales más japonesas que otra cosa. Uno presenta un guión, un pequeño summary y unos ejemplos de cómo son las páginas. Y un poco más de contexto en bocetos, por ejemplo, de los personajes, cuál es la relación entre ambos. O sea, como para darle una idea a los editores de qué trata tu historia. Entonces, si nosotros tenemos el ejemplo de este concurso de norma editorial, podríamos decir algo tipo: ok, tengo esta historia de los asadores, lo voy a hacer corto y se cae, porque puedo. Y digo, está bien, ¿qué puedo contar en 8 páginas? Porque ya estoy a los piques, tengo que ir al grano. O sea, no puedo hacer toda la introducción que haría en un tomo común, sino que tengo que ir derecho a los bifes. Ok, podría hacer como un diario de viaje de uno de ellos, pongámosle del más tradicional, y que diga, por ejemplo, día 65 de las 2 lunas. Así, ¿what? ¿Qué habla este perro todo? Llevamos con Marcos viajando por este mundo unos 40 días con el objetivo de conseguir una carne de calidad para ofrecerle al rey la noche de luna roja, que es en 15 días y tiene que pasar sí o sí por un proceso de cocción determinado para que no nos corten la cabeza. El lector dice, ¿qué carajo? Y aparte, por ejemplo, esto ya es más a nivel de diseño de personaje, de dibujo. Podemos hacer que nuestros personajes puedan verse tipo corte post-apocalíptico, qué sé yo, con sus ropas normales, qué sé yo. Uno estaba trabajando en la oficina y otro, no sé, era un corte, había salido a hacer trámites y así con ropa de fajina los agarraron a los dos y están intentando sobrevivir y en la intemperie mientras buscan este bicho para el rey, que encima lo tienen que presentar y lo tienen que cocinar de X forma, porque si no, bueno, al rey no le gusta, y si no le gusta, los acaba matando, ¿no? Porque el objetivo es volver a su mundo, básicamente. Bueno. Entonces el lector ve 2 personajes, ve esta dinámica entre ambos en estas 8 páginas, de que uno dice, no, podríamos ponerle, no sé, pelo de corcel de unicornio, y vos decís, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? O sea, y el otro, claro, y ahí ya ves la dinámica entre ambos, y el lector cuando ve eso, cuando ve que hay una lógica en la historia, pueden pasar 2 cosas: que le interese esa historia o que diga, no, esto es demasiado flashero para mí. Lo mismo si hiciéramos la misma historia de ambos personajes en un corte más slice of life, tipo comedia, y la presentamos de la siguiente manera. Decimos, ok, el otro día viene un asado, yo, todo desde el punto de vista de Fede, yo por decisión propia, podría ser Marcos el que lo cuenta y sería todo un delirio místico. Nada, estábamos en un asado y vino este pibe a decirme que le ponga tinta de pulpo a mi preciada carne, y yo lo miré y dije, pero vos ¿de dónde saliste? No, salí de acá, y nos pusimos a discutir y ahora resulta que en un mes tenemos un desafío para que nuestros amigos coman el mejor asado del mundo. Porque si vamos a ganar el concurso, tenemos que primero disfrutar con nuestros amigos, porque ellos son nuestros primeros críticos. O sea, ¿viste? Así para darle un desafío, ¿viste? Y ahí ya jugamos más con la dinámica, no tanto del mundo a tu alrededor, sino la dinámica entre los personajes y cómo se llevan bien o se llevan mal. Incluso podés contar la historia sin necesidad de la perspectiva de uno específicamente, sino que se dé. Por ejemplo, en Spy Family se usa la perspectiva en primera instancia de Lloyd, después usas la perspectiva de Anya para saber que tiene sus poderes de telepáticos, y después ves el punto de vista de Yor. Y sin embargo, los 3 fingen para el resto. Entonces, como que son la familia perfecta. Digamos que podría ser una dinámica más o menos parecida. Pero esas son decisiones que uno va a ir tomando en base a lo que tiene que presentar. Pero ya les digo, en este caso, al ser un concurso, vos vas más enfocado en, te hago un resumen de mi historia y te cuento un poco la parte más interesante y no el clímax, digamos. Pero sí, digámoslo, el enganche como para que digas, hey, esta historia tiene potencial, ¿no es cierto? Al usar el ejemplo del concurso de Norma, ya también te define el formato.
Yo en un momento dije que eran 8 páginas de manga. El manga B5, creo. Sí, B5. Bueno, ahí ya tenemos un formato porque eso ya nos está condicionando a trabajar en algo preestablecido que es el formato de uno de los tamaños clásicos de las páginas de manga. Y bueno, en este caso, la editorial pide que sea digital. Esto tiene mucho que ver también con el proceso de cada artista. Obviamente, por ejemplo, si nosotros queremos contar esta historia en Webtoons, en realidad sí podemos, pero no conviene usar el mismo formato que sería para una editorial, en este caso. Y ahora voy a explicar por qué. Como decía al principio, esto tiene que ver con el proceso de trabajo de un artista y el proceso de trabajo de un artista es muy personal. Hay gente que es muchísimo mejor dibujando tradicional, que prefiere escanear la página, o sea, digamos, no sé, el boceto de la página o el dibujo en sí, hacerlo a mano, escanearlo y hacer los retoques en digital o el armado de la página en digital como para ya presentarlo. Esa es una opción que requiere muchísimo más tiempo, por ejemplo, que algo que uno haga en digital, pero bueno, depende de nuevo de cada artista y de cada proceso creativo de cada uno. Y bueno, si nunca hiciste, puedes probar hacer, por ejemplo, el capítulo 1 de tu historia en formato Webtoons, que es vertical, tipo para celular, de 800 por 1200 más o menos por página, digamos, y contra la página de manga normal, B5, B4, ¿no es cierto? O el formato de cómic americano, que es tabloide. Cada cual tiene su estilo, cada cual va a ir probando y va a ir definiendo qué le gusta más, a qué formato se adapta más. O incluso podés contar pequeñas historias en cómics cortos, tipo John Coma o tira cómica en Instagram, por ejemplo, que ya el formato está establecido y es un cuadrado de 1080 por 1080 o 1200 por 1200. Entonces son decisiones de cada artista y cada cual va a saber con qué queda más cómodo. Hay algo que tener muy en cuenta. Es que si uno inicia en un formato, pasar a otro es muy difícil. Usualmente tenés que redibujar todo de nuevo. Raúl Treviño tiene un video explicando esto porque él hizo un cómic de Webtoons y luego sacó el formato en físico y básicamente lo tuvo que dibujar de cero y cuenta su experiencia, así que voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. De hecho es muy interesante, como para que estén, digamos, al tanto de sus decisiones. Por ejemplo, en el caso del formato de manga, pongámosle que nosotros ganamos el concurso y tenemos 167 páginas para contar una historia, al menos desde el principio y el final. En este caso de los asadores, digamos, desde que desaparecieron, se fueron a este mundo y se cae, hasta que ganaron perdieron la competencia y bueno, ¿qué pasó después? O si lo hacemos del mundo tipo Slice of Life, cómo se conocieron, cómo discutieron, cómo decidieron competir entre ellos hasta competir en el coso internacional, y quién ganó, quién perdió y qué pasó y por qué. Y qué opinaron los amigos, digamos, porque es donde se dio todo, ¿no es cierto? Y bueno, son 167 páginas y que son en blanco y negro. Y ahí vamos a tener que dar el enfoque que obviamente no es lo mismo que a color. Y vamos a tener que empezar con todo esto de, bueno, qué decidimos qué es lo importante y qué no, ¿cierto? Pero obviamente no, o sea, no va a ser lo mismo que contar una historia en 20 tomos. Hay detalles que no se van a desarrollar, hay cosas que no importan. Uno empieza a decidir, esto ya es parte más del guión. Como decíamos antes, el contexto y el formato ayudan también a definir todas las decisiones que son del guión. Yo solamente con saber qué formato tengo, ya tengo limitado el guión. Que de hecho se los acabo de decir. O sea, si yo hago una historia de Webtoons, tengo un guión distinto a que si hago un tomo único de manga. Y lo mismo si hiciera un tomo único de cómic europeo. Es otro formato, es a color, pero creo que son menos páginas, no me acuerdo. Son estas decisiones que uno tiene que ir pensando en parte por dónde vive, el presupuesto que tiene, muy importante el presupuesto que tiene, porque por ahí nosotros decimos, oye, a mí me encantaría, te juro, en lo personal, uno de mis sueños es publicar un cómic autopublicado por fuera de las editoriales, pero en el país de donde vivo es carísimo, o sea, no puedo planear a largo plazo, o sea, tengo que tener la plata y hacerlo en el momento, y
más difícil porque es mucha plata, pero no es imposible, pero bueno, nada, requiere de planificación a muy a largo plazo. Entonces uno dice, bueno, por ahí tal vez puedo hacer conocer mi historia en los formatos digitales y después largar un tomo único especial o con alguna editorial con esos personajes, pero en una historia mucho más importante. ¿Se entiende? O sea, es cuestión de ser inteligente. Bueno, volvemos al tema del guión. Bueno, en el caso del guión, acá es donde se da más la experimentación de qué realmente importa para la historia o no. Nosotros ya en el formato tenemos definido qué vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer una historieta que va a ir en Instagram, o sea, una caricatura, sabemos que pueden ser de un panel a 10 por posteo. Y si hacemos una historieta vertical, Webtoon sugiere que sean 40 viñetas por historia, aunque uno puede hacer más o menos según lo que está contando, ¿cierto? Y aparte no estás obligado a usar la viñeta tradicional que es un cuadrado, porque el formato es el vertical, tenés mucha libertad creativa. O sea, por ahí podemos empezar con historias cortas. Si por ahí si queremos hacer un manga, pero todavía no estamos seguros, podemos empezar con historias cortas, un one shot de 1 o 2 páginas o 4 páginas, para ver cómo nos sentimos, para ir viendo, definiendo cosas de los personajes, probar paneles, probar estilos de dibujo, detalles, etc. También para probar el tono de la historia y el narrador de la historia. Por ahí uno cree que, qué sé yo, que si la historia la cuenta, por ejemplo, en el caso de mis asadores, la cuenta Marcos, sea bastante utópica e ilusoria, pero si la cuenta Fede desde el punto de vista más tradicional, clásico, de conservador, digamos, y bueno, es una cuestión de sentirse cómodo o de explorar también, decir, bueno, ¿qué pasa si lo cuento desde un tercero, que es alguien que está viendo todo y por ahí no le gusta el asado, pero sí le gusta ver la dinámica de ambos compitiendo? Eso también está bueno, o sea, son posibilidades. Son pequeñas preguntas que uno se va haciendo para ir definiendo más y más. Bueno, y a medida que hacemos el guión, eso también ya nos va a ir dando pie para empezar a hacer lo que es el diseño. El diseño de personajes, el diseño de world building. Y bueno, en tal caso de que haya lugares frecuentes, también ya tener como un mapita dibujado, aunque sea a lapicera, digamos, o lápiz, o incluso usar Google Maps. O sea, esto está totalmente free to use. Por ejemplo, si yo hago la historia de los cocineros desde el punto de vista del Isekai, tengo que definir un montón de cosas extra, que debo decir, qué sé yo, es un Isekai donde todo es tipo medieval. Bueno, entonces tengo que buscar castillos medievales o ornamentación medieval y darle una vuelta de tuerca para que no sea tan de nuestro mundo, sino de otro mundo, o tal vez estás en un mundo cyberpunk y todo diferente y la carne escasea y por eso tenés que salir a la parte no descubierta, digamos, no civilizada, que es un peligro y la gente no se anima a ir y bueno, ya te va seteando un montón de cosas. Entonces ya con ese tipo de decisiones que vos tomaste, tanto en guión como en la idea al principio y estando ya definidas entre un contexto y un formato, ya el diseño va a ser mucho más fácil porque vos ya vas a saber qué estás trabajando, qué estás queriendo hacer, porque ya hiciste un camino, ya hay una base, entonces no vas a estar perdiendo tiempo de, ay, lo hago medieval, ay, lo hago distópico, ay, o sea, ya lo definiste en el guión, porque ya tenías la idea más o menos cocinada y en el guión ya lo único que dijiste, bueno, es tal mundo, tal lugar, pasa tal cosa, está tal rey, etc. Ya una vez que tengas el guión definido o bastante definido y el diseño de los personajes bastante encarado, ya podés ir a lo que es el dibujo. El dibujo es básicamente, bueno, el diseño de personajes, por lo menos los 2 protagonistas tienen que estar, bueno, en mi caso de los asadores son mis 2 protagonistas, haya un tercero ahí tipo mediador o algo, va a ser relevante, y ya podés hacer el diseño de lo que es la puesta en página. ¿Qué panel es importante? ¿Qué acción, según mi guión, quiero que se destaque más? Si el fuego al inicio o el fuego al final, si la carne haciéndose o si la cara de ellos dos mirándose mal mientras uno intenta ponerle salsa de pulpo a la carne y el otro interviniendo en el medio, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Lo bueno de ir armando los bocetos de página es que uno puede ir cambiándolos en un momento. Y lo ideal sería que armes por lo menos el 100% de los bocetos antes de ponerte a dibujar, digamos, a los personajes con tu estilo de dibujo o la línea más
pública, nada más prolija. No, el proceso de, ¿qué es? De bocetos de página es, acá estaría la cara de uno, acá estaría la cara de otro, acá se ve el asado, o sea, es como para darte una idea a golpe de vista de cómo se vería la página. Entonces, cuando vos ves las páginas seguidas, ya estás viendo tu guión materializado y vas a poder discernir qué escena por ahí no se entiende o podrías cambiar por otra que tal vez se entienda mejor. ¿Cierto? Lo mismo si es como que vos tenés que mostrar una acción que por ahí no tiene diálogo, pero sí tiene un determinado movimiento. Por ejemplo, si vos haces una historia de artes marciales, todo lo que son las formas y las posturas tienen un determinado orden. Entonces vos podés, si tenés un monólogo de un personaje, en esa página, para que no quede tan vacía, ir mostrando distintas posturas y de paso desafiándote a lo que es la anatomía del personaje en ese momento. Esto está en cada uno, ¿sí? Según tu guión, según tu historia, pero yo estoy tirando ideas, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tenemos todo armado, ya podemos ir puliendo y vamos a ir viendo cómo nuestras páginas toman vida. Y esto va a dar un resultado. Por ejemplo, yo dije esto, lo del boceto de las páginas, hace un rato dije de tenerlo completado. Por ahí estás definiendo recién tu primer capítulo. Bueno, el primer y segundo capítulo que esté más o menos completo, o sea, que vos veas de sí. Lo que estás contando en el primero se condice con lo que estás mostrando en el segundo. Y me refiero al estilo de dibujo ahí, o al estilo de storytelling tuyo, más que al dibujo en sí. Entonces, cuando vos ya terminás de pulir todo y ves que funcionó y que te gusta, si no te gusta, qué sé yo, ves todo en conjunto otra vez y decís, bueno, ¿qué podría mejorar de esto? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Podría contar esta idea de otra forma? ¿Habría que reformularla? ¿Esto está bien? Pero ¿qué pasa? Vos ya llegaste a este punto donde ya terminaste algo. Aunque sea el primer capítulo, aunque sea una viñetita para Instagram, vos ya lo hiciste, ya partiste de una idea y tuviste un resultado. Esa es mi idea de todo este podcast, o sea, que vos empieces de algo, o con algo abstracto que es una idea, a que tengas un resultado, aunque sea digital. Ahí está tu idea, hecha en una viñeta, posteada en Instagram, lo hiciste, ¿entendés? Y ahí vas a ver qué aprendiste en todo este largo proceso y qué cambiarías, porque siempre vas a ver mejora. Obviamente acá es donde uno toma una decisión. ¿Lo redibujo de nuevo o lo dejo así? Mi recomendación es dejarlo así. Y les voy a explicar por qué. Porque si uno vuelve a redibujar todo, pasás por el mismo proceso otra vez, pero no es lo mismo como si, por ejemplo, terminaste un tomo de este manga unitario de los asadores, pero había un personaje que te gustó en esa historia y querés hacerle otra historia. Por ejemplo, pongámosle esta chica vegana pía, que estaba como tipo de jurado entre ambos y vos te enteraste que atrás hay una historia de por qué es vegana y por qué no le gusta la carne, pero sí basados y querés desarrollar esa historia y podés hacer otro tomo unitario siguiendo su historia y por ahí que aparezcan tus otros dos personajes. Pero ya sería otro proyecto y vos ya sabés qué no te funcionó en el primero y podés aprender de esos errores mientras volvés a hacer todo esto, mientras volvés a pasar por esta sarta de decisiones que van definiendo tu historia hasta el punto de obtener algo físico. Porque me gusta esta idea, que me motiva, es lo suficientemente buena, cuál es el contexto, en qué formato, en qué guión, con qué tipo de guión, digo, cuál es el diseño de mis personajes, es el mismo que antes o cambio, pasaron años o es ahí nomás al toque. Mi estilo de dibujo sigue siendo el mismo o por ahí me dio por variar porque la historia de este personaje al contarlo desde su punto de vista que puede ser un poco retorcido, puede variar y cuál es el resultado. Y ya hiciste otro proyecto más. En vez de tener un tomo redibujado 2 veces, tenés 2 tomos, tenés 2 historias. Y esto es lo mismo con los cómics de Webtoons. Yo hace un rato dije que iba a contar una experiencia personal. Bueno, yo hice un cómic de Webtoons que se llama El bosque de los espejos. No está terminado, de hecho está pausado hace 1 año y medio y hay una razón para eso. Me encanta mi estilo de dibujo, pero me trabé con la historia. En ese momento yo estaba casada con una idea. Sigo casada con esa idea, pero sobre todo con los personajes principales. Pero esa idea en el proceso cambió mucho. Entonces yo tenía 2 opciones. A, seguía con mi idea vieja que no me cerraba. B, redibujaba todo contando cómo había evolucionado esta idea. Entonces decidí pausarlo y terminar de definir otra vez la idea. ¿Está mal?
Sí, me costó un montón, pero no estaba mal, porque en realidad no perdí tiempo. De hecho, fue mejor porque me llevó a repensar mi idea y, por ejemplo, redefinir cuál era la relación de mis dos protagonistas, qué les pasa, cambia esa relación al final de la historia, qué situaciones se atraviesan, qué es lo que está en juego, y fue muchísimo más, digamos, llevadero. Ahora tengo que terminar de escribir el guión, porque no lo terminé, pero cuando lo termine de escribir voy a empezar a dibujarla de nuevo, pero porque ya tengo un final. Una cosa importante que no dije yo, pero al principio de esto, pero sí es muy importante, es que cuando uno tiene una idea, que se esfuerce lo máximo posible en tener un final. O sea, que esa idea vaya de un punto A a un punto B, porque nosotros tenemos que ir de un punto A a un punto B, aunque sea temporalmente, aunque sea una muestra de lo que estamos haciendo, tiene que haber un principio y un final, porque si no, se vuelve eterno. Porque si uno empieza una historia, no tiene un final, y con tal de dibujar, sigue dibujando, va a dibujar eternamente. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, al creador de Detective Conan ahora? Mi gran querido Gosho Aoyama, que fue uno de mis grandes inspiradores. Detective Conan nació con un objetivo. Era un nene de 7 años luchando contra una organización de mafiosos súper peligrosa y re top con mucho dinero. Esa idea hoy en día sigue estando, pero en un tercer/cuarto plano, ya a nadie le importa. Ahora tenemos Daily Cases, los Detective Boys o cualquiera de los 80 personajes que se fueron agregando a lo largo de la historia. No significa que no esté bueno, pero el eje se perdió. El eje que tenía la historia al principio, que era lo que nos llamó a muchísimos lectores, se ha perdido. De hecho, yo no estoy más al día con el manga. O sea, me pongo al día rápido, pero imagínense que el mismo fandom ha hecho una lista de capítulos relevantes para la trama. Eso ya habla de la falta de decisión del autor para en qué punto ponerle fin a su historia. A veces la posta de Detective Conan está lleno de personajes muy interesantes, pero hay muchas historias que podrían haber sido tranquilamente spin-off, pero estoy hablando de hace años, y recién ahora están largando spin-off, pero estamos muy lejos de terminar con la historia principal, y van más o menos 100 tomos, es un montón, es un montón. Está bien, él está casado con su idea, tiene todo su mundo hecho, esto estamos todos de acuerdo, pero desde el punto de vista de lectores, debe haber perdido más o menos a más de la mitad del fandom ya. Y eso es triste, no les voy a mentir, eso es triste. Y lo digo como fan de Detective Conan, a mí me gusta, todavía hasta el día de hoy me gusta Detective Conan. Pero bueno, no estoy al día, no estoy al día. O sea, me puedo poner al día en cualquier momento, pero lo voy a hacer solo cuando pase algo relevante a la organización oscura, no antes. Y me pone triste, porque la verdad que está muy bueno. Me encantan mucho las dinámicas de los personajes, me encanta cómo trata los casos de misterio, me encanta que tenga personajes de todo Japón, eso está muy bueno, pero es mucho, o sea, está hace muchos años. Y creo que eso es algo que nosotros como dibujantes tenemos que tener muy presente. No te digo, de nuevo, no digo que esté mal lo que está haciendo, pero a nivel lector, porque nosotros también como dibujantes y creadores de historias nos tenemos que poner desde el punto de vista del lector, tiene que haber un código de honor, digamos, un respeto, porque, o sea, ellos están invirtiendo tiempo y dinero en leer nuestras historias y la idea es que estén buenas, pero también entender que esa gente tiene vidas. Y que si es una historia de 90 tomos, posiblemente no la lea. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este proceso de idea como un todo, como un disparador para crear cómics. Obviamente después vamos a ir viendo más o menos cómo encarar todo lo que es los distintos formatos de cómics y qué sé yo, como para que no mueran. Pero sí quería hacer hincapié en este proceso fundamental a la hora de crear un cómic, que es la idea de lo que querés contar, básicamente. Así que espero que les haya gustado. Déjenme su opinión en los comentarios. Y la verdad que espero que nos veamos pronto, porque este podcast me pareció muy, 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 muy interesante. Así que cualquier cosa, déjenme su opinión, su reflexión, su puteada en los comentarios. No hay ningún problema. No sé cuándo voy a subir el próximo podcast. Espero que sea pronto. Pero me divertí mucho haciendo esto, así que espero que les sea de utilidad. Muchísimas gracias, los quiero un montón. Saludos, Jules. Bye.